Filosofía de Platón. Hoy vamos a ver el hombre, ¿vale? Vamos a ver la antropología en un autor de la Edad Antigua, Platón. Y esa será la pregunta número 2 de la opción A de vuestro examen EBAU o, como decimos los mayores, vuestros padres dirán selectividad. Platón entiende al ser humano como la unión accidental de cuerpo y alma, ¿vale? A eso se le va a llamar dualismo antropológico. Dualismo antropológico significa que el hombre es dos cosas, ¿vale? La unión de dos cosas. Y esa unión hemos dicho que es una unión accidental, ¿vale? ¿Por qué decimos que es accidental? Porque son dos cosas distintas que están un tiempo unidas y luego se separarán. Mientras que para Aristóteles era una unión natural, era una unión esencial. Son dos cosas distintas que tienen que estar unidas y no pueden existir la una sin la otra. El alma es inmortal, insoluble, inteligible y pertenece al mundo de las ideas, mientras que por el contrario, el cuerpo es todo lo contrario, es decir, si el alma es mortal, el cuerpo es mortal, si el alma es insoluble, el cuerpo es soluble, y si el alma pertenece al mundo de las ideas, el cuerpo pertenece al mundo de los seres físicos. Esta distinción entre el mundo de las ideas y el mundo de los seres físicos, en el cual en medio hay un abismo para Platón, horismos, abismo, ¿vale? Pues esto se va a llamar dualismo ontológico, división de la realidad en dos mundos, ¿vale? Teníamos el primer dualismo, que era el dualismo antropológico, y el segundo dualismo de Platón es el dualismo ontológico. Habrá un tercero, que no hablamos ahora, pero sí que debéis de tener en consideración o ponerlo entre paréntesis o en vuestro ejercicio tiene que aparecer que Platón tiene tres dualismos. El tercer tipo de dualismo es el dualismo epistemológico, referido al conocimiento. Hay dos formas de conocer: doxa, opinión, y episteme, saber, ciencia. Muy bien, pues hemos hablado de cuerpo, hemos hablado de alma. Por otro lado, Platón va a defender la inmortalidad del alma. No es solo que el alma, una vez que el cuerpo muere, sea inmortal y vaya al mundo de las ideas, sino que también Platón va a hablar de la preexistencia de las almas. Es decir, antes de estar en este cuerpo yo ya había estado en ese mundo de las ideas, había conocido una serie de cosas y las había tenido que olvidar al encarnarme en el cuerpo. En mi día a día voy tomando contacto con los objetos sensibles y esto me suena a mí, claro que te suena porque ya lo habías conocido antes en una vida anterior. Tu existencia, ese alma preexistente, ¿vale? Ya conocía las ideas de bien, de justicia, de bondad, de ecuación, de círculo, de raíz cuadrada. Por eso Platón va a decir que aprender es recordar, y eso se va a llamar teoría de la reminiscencia o anamnesis. También tiene que figurar en tu ejercicio. No puede no figurar en ninguno de vuestros ejercicios estos puntos, estos hitos. Da igual te pregunten el conocimiento, te pregunten la ética, te pregunten lo que sea, ¿vale? Hay unos puntos clave de Platón que tienen que aparecer en todos tus ejercicios, ¿vale? Reminiscencia, anamnesis, ¿vale? Y hemos dicho inmortalidad y preexistencia de las almas. Y súper importante que pongas influencia pitagórica, porque recordamos, los pitagóricos como tal no van a tener pregunta de examen, pero sí deben aparecer en los autores de Antigua. Cuando te preguntan una pregunta de Antigua, tienes que meter a Platón o a Aristóteles, a quien tú quieras, pero haciendo referencia a esos autores presocráticos. Y aquí enlazamos con la influencia de Pitágoras. Entonces el alma va pasando de unos cuerpos a otros, de unos cuerpos a otros, de unos cuerpos a otros, y nos dice Platón, de esta cadena de reencarnaciones el alma podrá escapar. No va a ser una cadena eterna, sino que va a haber un momento en el que el alma pueda. ¿Cuándo? Cuando te liberes del cuerpo, cuando ese alma quede liberada de la esclavitud del cuerpo. Si tú no te dejas arrastrar por tus pasiones, si tú te dedicas a lo que te tienes que dedicar, si tú haces lo que tienes que hacer, si tú vives como tienes que vivir, habrá un momento en el que te liberes. Esto tendrá una influencia posterior en el cristianismo, cuando a la hora del comportamiento, de tal, te dicen no te dejes arrastrar por el pecado, no te dejes arrastrar por tal, ¿vale? Pues esto volverá a pasar a San Agustín. Estamos hablando de influencias recibidas, influencias aportadas. ¿Por qué? Porque todos los filósofos somos, y digo somos, no digo son, somos eslabones de una cadena del conocimiento. Nosotros hemos bebido de, hemos aprendido de, y luego hemos digerido
hemos producido, y eso que nosotros hemos producido, otros a su vez beberán de esa fuente de conocimiento, ¿vale? Por eso decimos liberarse de las pasiones. ¿Dónde va a hablar de todo esto? ¿Vale? En la República. Recordamos con R mayúscula porque es nombre propio y las obras deben de ir subrayadas, ¿vale? Pues en la República, paréntesis, una de las obras más importantes de la filosofía y obra cumbre del autor, cerramos paréntesis, esta frase tenéis que ponerla mínimo una vez en cada uno de vuestros ejercicios. Pues en la República, Platón va a exponer los principios sobre esa teoría que defiende que el alma está, ese alma ¿cómo está? ¿No? Pues ese alma está como dividida en tres fuerzas, son como tres partes, se llamará la teoría tripartita del alma platónica, ¿vale? Nos quedamos con la copla de tres partes o tres fuerzas de alma y cada una de esas partes va a residir en una parte del individuo. Todos tenemos esa teoría tripartita, ¿vale? ¿Cuál sería la primera de las partes? Pues la más importante, la parte racional, el alma racional que reside en la cabeza, que dice Platón que le asemeja a lo divino, pues esa sería la primera de las partes. ¿Cuál es la función del alma racional? El conocimiento y el conducir a las otras dos partes del alma. Es decir, él tiene que ser como el cochero que dirige, ¿no? el conductor del carro. Platón emplea la palabra auriga, pero muchas veces mis alumnos lo de auriga les suena a griego antiguo, ¿vale? Pues es el auriga, es el conductor de un carro de caballos. No te imaginas una diligencia de las películas del oeste, ¿verdad? En el que hay un montón de caballos y cada uno tira para un lado. Pues el cochero va con las riendas en la mano y va jugando con los dedos y las muñecas para ir conduciendo, para ir controlando que el carro vaya recto y tome las curvas como las tiene que tomar y no vaya una vez para un lado, otra vez para otro y el carro vuelque en la curva. Pues el alma racional es el cochero de ese carro. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues sus virtudes, las dos virtudes que definen el alma racional, son la sabiduría y la prudencia. Son virtudes que están en nosotros, pero trabajando y esforzándonos las desarrollaremos y las mejoraremos. La segunda parte, ¿cuál sería? Sería la parte irascible, ¿vale? Esa parte irascible reside en el pecho y es la fuente de nobles pasiones. Es lo que nos hace, ¿verdad?, fuertes y valerosos. La fortaleza de ánimo sería esa virtud que deberíamos de trabajar. ¡Coño! Finalmente, en la parte inferior, bajo vientre, el abdomen, ¿no? Pues ahí tendríamos el alma concupiscible. Que sí, es una palabra rara, chicos, pero hay un truco. Esta no se te va a olvidar nunca. Le dije a una alumna a la que suspendí en verano. Bueno, no, se suspendió ella sola por no estudiar. Digo, ¿qué tal el verano, Nerea? ¿Has estudiado mucho? Y dice, sí, yo he estado estudiando mucho mientras todas mis amigas han pasado un verano concupiscible, con un cubata a la piscina. ¿Vale? Pues el concupiscible, con la cubata a la piscina, ya verás que no se te va a olvidar nunca. El alma concupiscible es el alma que se dedica a eso, a las bajas pasiones, a el tema de, pues, el apetito, la gula, el sexo, la lujuria, ¿vale? Pues todas esas cosas tenemos que controlarlas, ¿vale? La templanza será la virtud de esta parte del alma. El alma concupiscible está muy bien porque es la que nos genera la nutrición, el beber, hidratarnos, reproducirnos, que también es muy necesario, pero tenemos que tener mucho cuidado y mucho control con esa parte, porque como esa parte le dejemos, pues esos instintos nos llevarán a la perdición, dice Platón. Esto también lo retomará más adelante San Agustín. Finalmente, ¿no?, nos dirá Platón, el cuerpo es como una cárcel, ¿vale? Juega con las palabras soma, que es cuerpo en griego, y sema, que es cárcel. Por eso dirá que el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces, lo que el alma quiere es liberarse, pero mientras esta situación dure, mientras estemos encadenados, mientras estemos encerrados en nuestro cuerpo, lo que tenemos que hacer es cultivar la parte racional, cultivar ese alma racional y con esas virtudes de sabiduría y prudencia, sujetar a esas otras dos almas. Eso Platón lo ejemplifica muy bien con el mito del carro alado, que no hace falta que escribas en el examen todo el mito, pero sí que pongas mito del carro alado. Y así ya el corrector del examen EBAU da por bueno que lo sabes y te puntuaría al alza tu ejercicio. El último párrafo es muy importante. Tienes que hacer un muy buen cierre,
Porque ese señor se va a leer 5000 veces lo mismo. Están las mismas preguntas en todos los exámenes y ya está aburrido de leer 20 veces lo mismo. Pues es muy importante que hayamos tenido un buen principio y es muy importante que le metas un buen final para que él se quede con la sensación de que tú sabes. Y entonces lo que diremos será: la armonía entre estas partes del alma dará lugar a la felicidad del individuo. ¿Vale? Y así cerrarías con esto la antropología y dejas abierta la puerta a la ética. Le estás diciendo al Señor que conoces la antropología, que conoces el hombre en Platón y que conoces la ética en Platón. Muchas gracias por la visualización del vídeo, chicos, y nos vemos en la siguiente clase.